Tal día como hoy, en el año 1945, se liberó el campo de concentración de Auschwitz, un campo de exterminio nazi construido en lo que hoy es Polonia. Y de ahí nos llegan estas imágenes en directo, donde hoy se recuerda a los 2 millones de judíos que fueron asesinados solo en ese campo. Esta jornada se celebra el Día del Holocausto. Se estima que el régimen nazi acabó con la vida de 6 millones de judíos en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy es noticia también el conflicto que enfrenta el Estado de Israel con sus vecinos palestinos. En Gaza, en los territorios palestinos, los enfrentamientos entre ambos se han recrudecido en las últimas horas y varios palestinos han fallecido tras una incursión del ejército israelí y varios bombardeos en la zona. ¿Qué tal? Buenos días. El estallido social y político sigue sacudiendo Perú más de un mes después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo por intentar un autogolpe de Estado. Las protestas han provocado ya más de 60 muertes y el bloqueo de las carreteras que están provocando también desabastecimiento de productos básicos en algunos puntos del país. La actual presidenta, Dina Boluarte, advierte de que policía y fuerzas armadas tienen orden de desbloquear esas carreteras en las próximas horas, lo que hace temer un aumento de los enfrentamientos que son cada vez más violentos. Las carreteras llevan días tomadas por manifestantes y, según las autoridades, hasta 10 personas habrían fallecido por falta de medicamentos o atención básica debido a los bloqueos, que son más intensos en el sur del país, donde los enfrentamientos con las fuerzas del orden están siendo también más virulentas. Pero la capital no se libra, está siendo escenario de violentas manifestaciones tras la convocatoria el martes de la Gran Marcha Nacional sobre Lima. Bueno, y de una pandemia que pasamos hace 3 años, estamos al borde de una epidemia que podría llegar a ser pandemia también, pero que ha pasado algo desapercibida porque no afecta a los humanos, aún al menos. Europa y Estados Unidos están ante una epidemia de gripe aviar, la mayor que se ha registrado en nuestra historia. Y aunque hasta ahora estábamos a salvo, porque no hay contagio entre especies, una revista científica ha detectado una mutación que se ha contagiado interespecies, de aves a mamíferos. El escenario además está muy cerca, una granja de bisones en Galicia que ha obligado a sacrificar a más de 50.000 de estos animales. El miedo se justifica porque puede asaltar a personas en un futuro cercano. Hablaremos de este asunto y de otra de esas guerras ensombrecidas por la cercanía de Ucrania, de las que apenas hablamos, que ha podido acabar con la vida de 600.000 personas en solo 2 años de conflicto. Además, localizado en una región relativamente pequeña, la de Tigray, en Etiopía. El mortal enfrentamiento entre el gobierno y la guerrilla de la zona ha exterminado nada menos que al 10% de la población. Hoy hablamos del asunto con nuestro colaborador, Pepe Naranjo, que publica precisamente un artículo en El País. Y esta mañana se ha conocido que la economía española aguantó el parón de final de año y mostró un crecimiento positivo durante todo 2022. Miren, el dato anual es el 5,5%. Exactamente la misma cifra en la que creció el año anterior, el 2021. Lo ha hecho pese al contexto internacional de crisis que se notó sobre todo en el último cuatrimestre del año, cuando se llegó a hablar de recesión. Bueno, pues sorteó el crecimiento cero, aunque estuvimos cerca, un PIB de un 0,2% en ese cuatrimestre, una décima más que en los anteriores. Dejamos la economía, nos ocupamos del caso del sacristán, asesinado ayer por un fanático yihadista y que será enterrado hoy a mediodía. Ayer muchas personas le despidieron en la capilla ardiente instalada en su ciudad. Esta madrugada el detenido ha sido trasladado a Madrid, donde declarará ante la Audiencia Nacional que ha permitido que su detención sea de 5 días, máximo para casos de terrorismo. En el registro de su casa se encontró propaganda yihadista rudimentaria y básica, según fuentes del interior. El propio ministerio dejaba claro ayer que actuó solo, sin cómplices y que no estaba vigilado por radicalizarse. Nunca ha estado, por así decirlo, en el radar en ningún servicio nacional por radicalización, ningún antecedente en ese sentido, sino simplemente constaba un antecedente por
inmigración irregular. No hay ninguna otra persona, como también hemos podido escuchar en algún momento. No hay ninguna otra persona involucrada. El detenido es marroquí, estaba de manera irregular en nuestro país. Desde su pueblo natal, curiosamente, es posible contemplar Algeciras. Bueno, pues allí en Marruecos se encuentra una compañera de la agencia EFE, cuenta que sus vecinos, que dejó Marruecos hace 4 años sin manifestar ideas radicales. Estamos en Oued al-Marsa, un pueblo de unos 300 habitantes del norte de Marruecos, de las montañas del norte de Marruecos, y en este pueblo es donde creció Yassine Kanja, que es el detenido en Algeciras por acuchillar a un sacristán y herir a otras 4 personas. Su casa familiar está ahí detrás, la podemos ver entre las montañas. Él creció aquí, hemos hablado con varios vecinos de la zona que nos han contado que no era un niño ni un joven radicalizado, que era un niño normal y que emigró efectivamente en 2019 a España. Si seguimos el pueblo hacia el mar, la segunda parte del pueblo está precisamente en una playa desde la que se ve perfectamente Algeciras y las montañas de detrás de Algeciras. Hablamos con Fernando Cocho, experto en seguridad nacional. ¿Qué tal? Fernando, buenos días. Buenos días. Un saludo para los hermanos de Canarias desde aquí, desde Madrid. Un saludo. Oye, vemos a primera vista una mezcla perversa entre perturbación mental y radicalismo yihadista, ¿no? Así es. Parece ser que este individuo en las últimas semanas, en los últimos meses, pues se había radicalizado por su propia iniciativa, viendo vídeos y en foros de radicales yihadistas islamistas, y parece ser que también pudiera tener algún tipo de trastorno cognitivo-conductual psiquiátrico, puesto que se han encontrado medicinas y tarjetas de centros médicos en la casa donde vivía, en la chabola casi donde vivía, y además ha habido amenazas por parte de él hacia compañeros. Estaba muy obsesionado con el mal, con el demonio, y además realmente no había un antecedente más que de Policía Local, Policía Nacional, de control de inmigración irregular. Estaba un expediente de expulsión, pero claro, el trámite administrativo es largo, ¿no? Y no cabía ningún tipo de sospecha sobre este individuo, sobre todo porque si se detuviera a todas las personas que ven o que tienen ideas radicales y las ven, pero no manifiestan ninguna actitud violenta, pues tendríamos que detener a una gran parte de la población, ¿no? Mucha población. En este caso, pues no se esperaba ningún tipo de comportamiento. Quizá la cadena de acontecimientos se podría haber evitado con un seguimiento mayor sobre esta persona que cambió su actitud, pero es prácticamente imposible hacer eso con la ciudadanía en su completo. Claro, me imagino en todo caso que las fuerzas del orden están pendientes de estas radicalizaciones. ¿Qué protocolo se activa normalmente cuando se detecta esa radicalización en alguna de estas personas? Bueno, lo primero se ve si es un acto delictivo o no, si solamente es información, curiosidad, etcétera. Pero claro, es que en redes sociales hay un inmenso mar. Entonces esto, comparado con el cine lo que hace es focalizarte parte de la realidad, ¿no? Y eso es una investigación. Con los indicadores que se tienen se analiza trozos de la realidad. No se ve toda la realidad, es imposible controlarlo, mucho menos con los recursos que se tienen. Entonces se ve los indicadores, se ve las acciones, se ve si visita o no visita, si tiene o no tiene algún contacto con un imán radical o con una persona que sí está señalada por la policía o los servicios de información como colaborador o simpatizante, y a partir de ahí pues se hace un seguimiento hasta donde se puede, y si va a hacer alguna acción delictiva o se sospecha que va a hacer una acción delictiva, como hasta que no se va a ejecutar no es un delito como tal, pues se le hace un seguimiento y se intenta controlar ya en sus comunicaciones, con permiso judicial siempre, y se intenta controlar en la medida de lo posible sus acciones del día a día, ¿no? Pero claro, en esa panoplia hay casi más de 140.000 personas dentro de las fichas. Es muy complicado seguir todos los días a todas las personas, en todos los foros, en todas las ciudades. Es muy complicado, no solo de este tipo de radicalismo, sino de otro tipo. Claro, ayer se decía que esta persona estaba vigilada. Hoy el ministro ha aclarado que no se estaba llevando a cabo ninguna vigilancia específica sobre él. Claro. No es vigilancia de información y por tanto no había una sospecha
sobre ningún tipo de radicalización o actos delictivos. Sí había un seguimiento porque la policía le pidió los papeles en un par de ocasiones y además era conocido en la zona por ser bastante conflictivo o empezar a ser bastante conflictivo. Empezó con drogas y esas drogas empezaron a generar algún trastorno, tienen mezclando medicación y entonces incluso sus propios compañeros de casa o de chabola estaban asustados por su cambio mental. Es decir, no estoy justificando la acción, ni mucho menos, pero es explicado. No hay nadie objetivamente detrás. Que hubiera algún contacto con islamistas, pues hay miles de contactos diarios con islamistas fuera y dentro del territorio nacional por Internet es infinito, ¿no? Es muy complicado. Claro. Pero el seguimiento era policial, punto, de inmigración. Claro, normalmente se vigilan a estas personas, ver esta radicalización. Oye, lógicamente también, Fernando, pues hay temor a que se produzca una especie de efecto imitación, ¿no? Que hay otras personas que estén en ese caso y que de alguna manera se sientan animadas, ¿no? Evidentemente, incluso ayer por la tarde en Fuengirola hubo un altercado con un chico de origen marroquí que estaba enfadado y empezó en árabe davilla, que es el dialecto, a golpear coches, a romper cristales y demás, y al final era un problema personal con otra persona que le debía dinero, etcétera, y que la gente puede, al no conocer el idioma, sospechar que es un efecto imitatorio. Pero sí, hay efectos de imitación, pero cuidado, los yihadistas reales, los que tienen una financiación y un apoyo logístico real, tienen un protocolo, un procedimiento, se suelen inmolar también al mismo tiempo, acciones de inmolación, y este individuo fue detenido sin ningún tipo de resistencia. Y entonces el protocolo nos diría quién está radicalizado de verdad, quién tiene contactos constantes, permanentes con efectos yihadistas, que pueden ser salafistas, puede ser de origen wahabita, o del tabligh, u otras corrientes, y a partir de ahí pues se hace una investigación de qué redes tiene, de qué redes sociales está, se intenta buscar la dirección IP, se hace un montón de procedimientos que se va concretando en una ficha policial de esa radicalización. Muchos se descartan, porque pueden ser simpatizantes y ver vídeos y compartir vídeos y decir cosas o flamas públicas o privadas en redes, y eso no es en sí un delito, o claro, puede ser un delito de odio, pero sería muy complicado incoar un expediente a todas las personas de un lado o de otro que tienen factores de odio, ¿no? Lo que se llama violencia de odio o crímenes de odio o contra los derechos fundamentales. Bueno, pues frente a cualquier tipo de sugestión o de interpretación extraña, aquí están los datos para que podamos establecer las conclusiones. Gracias, Fernando, por habernos atendido, que ya sé que has tenido un par de días de mucho trabajo. Gracias. Un placer, a vuestra disposición siempre. Muchas gracias, hermano. Bueno, la respuesta de Rusia al acuerdo para suministrar a Ucrania tanques de Estados Unidos y Europa no se ha hecho esperar, no solo en los medios en los cuales se minusvaloraba la efectividad de este armamento, también en el campo de batalla. El ejército ruso ha lanzado este jueves una oleada de drones y misiles contra varias ciudades y regiones ucranianas. Hay al menos 11 muertos. Alina llora tras quedarse sin su casa. Un misil ruso la ha dejado en ruinas. Rusia responde así al anuncio del envío de tanques desde Occidente. Una lluvia de misiles y drones sobre varios puntos de Ucrania que causa al menos 11 muertos y vuelve a castigar su red eléctrica. Los apagones obligan a los vecinos de Odessa a hacer cola para conseguir agua potable. Cada misil ruso contra nuestras ciudades, cada dron iraní usado por los terroristas son argumentos de por qué se necesitan más armas. Solo las armas neutralizan a los terroristas, defiende el presidente Zelensky tras los ataques. Pero las intimidaciones rusas no frenan el envío de más blindados. Anuncio que Canadá suministrará a Ucrania 4 tanques de batalla Leopard 2 en las próximas semanas, asegura la ministra de Defensa canadiense. Con esta aportación ya son 77 los carros de combate que suministrará Occidente tras los anunciados por Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Polonia. El objetivo es que tengamos los Leopards en Ucrania a finales de marzo o principios de abril, anuncia el ministro de Defensa alemán. El resto de aliados sigue evaluando el número de tanques disponibles para su envío. Mientras el Kremlin advierte que estas entregas suponen una participación directa de Occidente en el conflicto. La prensa rusa vuelve a burlarse este viernes de los blindados europeos con imágenes en sus portadas de tanques incendiados o desmembrados.
Hoy se conmemora el Día del Holocausto. Se recuerdan las millones de personas asesinadas por los nazis, en su mayoría judíos. 6 millones de ellas lo eran. Tal día como hoy, hace 78 años, se liberaba el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, que no fue lamentablemente el único campo de exterminio, pero sí quizá el más conocido. En todo el mundo se llevan a cabo hoy diferentes actos para no olvidarlo. Basically to generate it into photos. I feel that this is our national duty to remember. So this is the picture by... I think it's a happy end because work. They're broken, crushed. Bueno, y estas son imágenes en directo de uno de esos actos, el principal que esté teniendo lugar en el campo de concentración de Auschwitz, hoy reconvertido en museo del Holocausto. Vemos a una de las personas participantes, es probable que sea una superviviente del campo, dirigiéndose a estas personas, y entre la audiencia ven precisamente a otros supervivientes con el uniforme, o con parte del uniforme, que eran obligados a llevar en aquella época en esos campos de concentración. Schnell. These were the first words we heard. Men were separated and women with children went. Bueno, y hay conflicto precisamente ahora en el Estado de Israel. Bueno, no es de ahora, es un conflicto ya muy viejo en la Franja de Gaza, donde se ha elevado la tensión y el número de muertos. El incidente con enfrentamientos armados más letal en Cisjordania en años. 10 personas han muerto, 20 han resultado heridas, 4 de ellas de gravedad, tras una redada en el campamento de Jenin. Aviones de guerra israelíes bombardean la Franja de Gaza mientras suenan las sirenas. Responden a los cohetes lanzados horas antes por la resistencia palestina. En una nueva escalada de violencia, el asesinato de 9 palestinos en un campo de refugiados de Jenin ha agitado el avispero. Las consecuencias han sido inmediatas. La ira y la indignación han provocado que la Autoridad Nacional Palestina suspenda su cooperación en seguridad con Israel. A la luz de las repetidas agresiones contra nuestro pueblo, consideramos que la coordinación de seguridad con el gobierno de ocupación israelí ya no existe a partir de ahora, ha expresado el principal asesor del presidente palestino después de mantener una reunión de urgencia. 20 personas están heridas, 4 de ellos graves. Gaza está con Jenin y Jerusalén superando la humillación y el asedio, grita este palestino. Israel justifica la redada como una ofensiva antiterrorista, mientras Palestina lo califica de masacre. Bueno, y 2 noticias más que nos llegan desde la zona del Cuerno de África. La primera da pie a la esperanza. Por primera vez desde 1991, Somalia vuelve a hacerse cargo de su espacio aéreo, vuelve a controlarlo. Este año las autoridades internacionales le habían quitado esta responsabilidad por la inestabilidad en el país. De ese cometido se encargó su vecino Kenia, y ahora vuelve a encargarse las autoridades de Mogadiscio, lo que supone que tendrá que modernizar su tecnología, pero también ingresos para el Estado. La mayoría de países cobran a las aerolíneas por el uso y control del espacio aéreo.
Bueno, seguimos en esta región, pero en el país vecino. 600.000 muertos en 2 años. La guerra de Etiopía es probablemente la más mortal de este siglo. Un conflicto, además, localizado en una región muy concreta, la de Tigray, al norte del país, donde hay solo unos 6 millones de habitantes. Los expertos coinciden en que las cifras son devastadoras para una guerra que el gobierno etíope ha intentado ocultar a la opinión pública internacional. La falta de medicamentos y el hambre son otros elementos que elevan las cifras de muertos y que se han utilizado como arma precisamente en este conflicto. De este asunto habla en su artículo de hoy en el periódico El País Pepe Naranjo, que hoy nos atiende desde Burkina Faso, en África. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hay conflictos, ya lo hemos dicho en ocasiones, ensombrecidos a lo mejor por otros más cercanos, como el de Ucrania, pero 600.000 personas fallecidas es el 10%, perdón, de la población de esta zona de Tigray, ¿eh? Es una cifra enorme. Es tremendo, ¿no? Cuando yo escuché por primera vez esta cifra y la han comentado varias autoridades, desde Josep Borrell hasta la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, el mediador de la Unión Africana para el Cuerno de África, Obasanjo, digamos que hay un cierto consenso, no es una cifra cogida al vuelo, ¿no? Investigué un poco y al final di con el grupo de expertos de la Universidad de Gante en Bélgica, que fueron los primeros en proponerla, ¿no? Porque estamos hablando de una estimación que ellos han hecho con un trabajo científico bastante riguroso, ¿no? Con entrevistas, han hablado con los expertos de la Universidad de Mekelle, etcétera, ¿no? Y lo más llamativo, Roberto, de esta cifra es que no estamos hablando de víctimas directas de combate. Estamos hablando fundamentalmente, al menos el 60% de los fallecidos, a causa del bloqueo al que se vio sometida la región de Tigray por parte del gobierno etíope. No entraba comida, no entraba combustible, no entraban fertilizantes para los cultivos, y esto condenó a la hambruna que se declaró en 2021 en la región a más de 5 millones de personas. Claro, estamos hablando de que había una media de 2 muertos al día durante 2 años. Digamos que eso es lo que justifica una cantidad de fallecidos tan elevada, ¿no? Claro, o sea que se utilizó, como bien dices en tu artículo, el hambre como un arma de guerra. Eso es algo que además está condenado explícitamente por la legislación internacional como un crimen de guerra, ¿no? Utilizar el hambre. Hay precedentes, ¿no? Por ejemplo, la región de Biafra, que a los más mayores les sonará, sí, ¿no? Como fue un conflicto que fue la primera gran hambruna a consecuencia de la guerra en África, en Nigeria en concreto. Pues esto podría tener, si se investiga y se llega a esta conclusión de que efectivamente fue así, incluso consecuencias de persecución internacional, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos cómo es la política internacional, depende de los equilibrios, de las alianzas, de la geopolítica, ¿no? Pero realmente ha sido un conflicto devastador, ahí no hay absolutamente ninguna duda, y uno de los peores del siglo XXI, quizás con el de la República Democrática del Congo, ¿no? Pepe, estás en Burkina Faso, que hoy es noticia también precisamente por la petición de retirada de este país de las tropas francesas de su territorio. El principal argumento para justificar esta decisión es que sean los propios burkineses que ganen la guerra ahora mismo que están teniendo en este lugar, prescindiendo de la colaboración francesa, ¿verdad? Pero ¿qué consecuencias puede tener esa retirada de Francia de esta zona? Bueno, pues claramente se está produciendo un seísmo en toda la estructura, la arquitectura de defensa y seguridad en la zona del Sahel, que como sabemos hay un asedio, yo ya no diría una amenaza, ¿no? Porque 2/3 partes del país, de Burkina Faso, están fuera del control del Estado y los grupos yihadistas campan a sus anchas, ¿no? Entonces, la consecuencia más inmediata es que se va a producir, digamos, un relevo del principal aliado que hasta ahora ha sido Francia, tanto en Mali como en Burkina, y que a partir de ahora en Mali ya es Rusia, y en Burkina es muy probable que Rusia también se convierta en el gran aliado en la lucha contra ese yihadismo. Que eso sea positivo o no, lo dirá el tiempo, pero ya experiencias pasadas en República Centroafricana, en Mozambique o en Libia nos hablan de que lo que sí que claramente hay es un deterioro de la situación de los derechos humanos, porque los mercenarios rusos de Wagner, que está muy de moda, digamos, por lo que está pasando en Ucrania, lo que hacen es
cometer graves violaciones de los derechos humanos, porque donde entran no se paran demasiado a preguntar. Digamos que hay masacres de civiles que ya están ocurriendo en Mali y que hay un gran temor de que en Burkina puedan empezar a ocurrir también. Claro, pero parece que precisamente lo que se aprecia, o digamos que lo que se reprocha en este caso a Francia, es la falta de contundencia, y lo que se aprecia de la actuación rusa es esa contundencia, pero claro, esa contundencia se puede confundir con brutalidad rápidamente, ¿no? Sí, digamos que hay un elemento muy claro, y es que en 9 años de presencia militar francesa muy intensa, hasta 5.000 soldados desplazados en terreno, no se ha conseguido ya no solo frenar el avance del yihadismo, ¿no?, sino que la situación adquiera unos tintes de que haya una luz al final del túnel, ¿no? Eso no ha sido así. Las poblaciones africanas están un poco desesperadas ya, diciendo, bueno, pero es que no hay una solución a la vista. Y con Francia no nos ha ido bien. Bueno, pues probemos, como dices tú, un socio, digamos, que sea más efectivo. Lo que pasa es que, claro, en ese camino hay que hilar un poco fino, ¿no?, y ver que también la solución militar no ha sido hasta ahora una respuesta. ¿Lo será con Rusia? No lo sabemos. Pero desde luego el origen es el fracaso evidente hasta ahora a la hora de hacer frente a un problema muy serio. Pepe, y un asunto que conoces bien, porque precisamente se produce en el lugar que tú resides, en Senegal, y que vamos a ver a continuación, porque preocupa mucho el estado del conocido como Lago Rosa. Es uno de los parajes más visitados por los turistas, es el sustento de miles de familias ahí en Senegal. Bueno, pues las últimas lluvias torrenciales han cambiado la salinidad y el aspecto de este lago. Vean. Así era antes el conocido lago Rosa de Niaga en Senegal, y así es ahora después de que las lluvias torrenciales de hace unos meses arrastraran las aguas hacia el lago, abriendo un amplio canal en la orilla. El diluvio arrastró innumerables montículos de sal, sustento para muchas familias, y varios negocios turísticos quedaron sumergidos. Desde que se abrió el canal de agua hemos perdido mucho dinero que ni siquiera creemos que podamos recuperar. Esta es la primera vez que vemos entrar tanta agua aquí. Hemos sido testigos de muchas temporadas de lluvia, pero lo de este año no tiene precedentes. La inundación ha destruido 7.000 toneladas de sal y ahora temen un cambio en la composición que imposibilite más cosechas. Un camping y numerosos negocios han quedado sumergidos bajo el agua. Aunque este agua disminuya, no va a disminuir al 100%. Por el momento no tenemos esperanzas de que este lugar vuelva a ser como antes. Considerado Patrimonio de la Humanidad y una de las atracciones más visitadas del país de África Occidental, el lago Rosa sigue sin recuperar su nombre. Porque ahora mismo es verde con los problemas que esto conlleva. Pero no sé si se estará hablando allí de una posibilidad de que se revierta esta situación en cuanto pasen esas lluvias torrenciales, ¿o no? Sí, desde luego, la esperanza está ahí, ¿no? Lo que pasa es que el lago Rosa, que es verdad que no siempre era rosa, yo lo he visitado en varias ocasiones y en alguna ocasión he visto que no es rosa, pero eran cuestiones de días, cambios mucho más puntuales. En este momento ya lleva meses en el que el lago Rosa ha perdido su color, y lo más preocupante, Roberto, quizás sea que es verdad que el origen de este problema viene por las inundaciones de las lluvias torrenciales, pero también porque la creciente urbanización en torno al lago Rosa, cada vez más cemento, cada vez más asfalto, hace que la tierra no pueda absorber el agua que cae, y ese agua corre y va a parar al lago. Digamos que no es solo una cuestión climática, sino también es una cuestión humana, ¿no? Y además que las lluvias torrenciales son producto del cambio climático. Hay fe en que esta situación se pueda revertir, pero hay un enorme temor, porque el alga que produce el color rosa del lago depende mucho de la sal, de la propia sal que hay en el lago, y si esa sal se pierde, pues el alga tenderá a desaparecer, ¿no? Así que efectivamente hay mucho miedo a que sea irreversible. Pepe, un placer saludarte, como siempre. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Pedro Sánchez se encuentra hoy en esta ciudad, donde va a visitar en unos minutos la base logística del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Isabel Baeza, cuéntanos.
Pues Roberto, como dices, el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, va a visitar en apenas unos minutos, va a comenzar en torno a las 12 del mediodía esta sede del Programa Mundial de Alimentos en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde las Naciones Unidas realizan ese amplio programa de ayuda con África. El presidente del Gobierno estatal va a estar aquí, va a estar acompañado de dos de sus ministros, del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y también de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Asimismo va a estar el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañándoles durante esta visita. Se espera que el presidente del Gobierno estatal haga una declaración institucional al terminar este acto. Pero no va a ser el único acto de este viaje de Pedro Sánchez a las islas. Esta misma tarde, en torno a las 5 de la tarde, ya como secretario general, se espera que intervenga en el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria en un acto de precampaña. Sería el acto de lanzamiento de la precampaña electoral del Partido Socialista para las próximas elecciones autonómicas. Un acto que está pensado expresamente para lanzar la candidatura de la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cara a las próximas elecciones. Y como decimos, el viaje no se queda ahí, la visita no se queda ahí, porque mañana Pedro Sánchez va a estar en la isla de La Palma, concretamente en un acto en la Vía de Maso. Se espera su presencia durante la mañana. Va a ser el 10º viaje que el presidente del Gobierno estatal realice a la Isla Bonita desde que se produjo la erupción del volcán de la isla de La Palma. Gracias, Isabel. Bueno, a ustedes que les quiten TikTok igual, pues si son adultos a lo mejor, bueno, no les importa mucho, pero si a sus hijos pregúntenles qué les parecería que les prohíban TikTok. Esto es precisamente lo que están planteando dos legisladores republicanos en Estados Unidos. Han presentado un proyecto en el Congreso para prohibir la aplicación en los dispositivos de ese país. Los congresistas acusan a la aplicación china de ser una amenaza para la seguridad nacional, no solo porque según ellos está asociada al Partido Comunista Chino, sino porque además, dicen, ha sido usada para espiar a los estadounidenses. TikTok ha negado estas acusaciones, de momento ya está inutilizable en los dispositivos oficiales. Aquí en Europa, Bruselas también ha pedido a la compañía una mejor transparencia sobre los datos personales que almacena ante el acceso ilegal de algunos gobiernos. De no hacerse, también amenaza a Europa con sanciones. Bueno, vamos a mirar a Italia, donde 130 personas han sido rescatadas por Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo. El grupo viajaba en muy malas condiciones a bordo de un bote de goma frente a las costas de Libia. El equipo de rescate, lo ven, ha logrado trasladar a todos los migrantes hasta un barco medicalizado. Ahora esperan ser trasladados a tierra firme. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Un brote de gripe aviar en una granja de bisones en Galicia ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo. Un estudio científico sugiere que este virus saltó desde las aves a los bisones y ha mutado en una explotación gallega en estos animales, lo que supone la transmisión de aves a mamíferos y el temor de que pueda llegar a infectar a humanos. La Organización Mundial de la Salud ya alertó en 2019, antes del COVID, que no estamos preparados para una pandemia de patógenos respiratorios virulentos. Bueno, vamos a ver hasta qué punto tenemos que inquietarnos. Hablamos con Natalia Mayomas Ferrer, es investigadora de CRESA, profesora titular del Departamento de Sanidad y Anatomía Animales de la Facultad de Veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Parece que no nos escucha. Vamos a ver si conseguimos arreglar la comunicación. Natalia, ¿me escuchas? No, compañeros, tenemos que resolver la comunicación con Natalia para hablar de este asunto, precisamente de esa posibilidad del contagio entre aves y mamíferos. Volveremos sobre este asunto, mientras otro que tenemos sobre la mesa nos lleva hasta Perú, el aumento de la presión sobre Dina Boluarte. La izquierda ha presentado una moción de censura contra la actual presidenta por, dicen, permanente incapacidad moral para seguir al frente del gobierno. El documento ha sido firmado por 26 parlamentarios que señalan a la mandataria como la responsable de las muertes que se vienen produciendo en las manifestaciones, más de 60 desde el inicio de las protestas. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejan nuevos heridos. Aquí en la localidad de Laracagri. Hoy hace 33 días, en lo económico está costando porque si bien Bolivia es un país, digamos, barato, también el dinero se va, hay que comer, hay que pagar parqueo, hay que pagar baño, ducha. 8 días que estamos acá parados en frontera, tengo colegas, compañeros de trabajo míos que están más de 40 días allá, al otro lado, que no tienen solución.
Bueno, quejas de los camioneros atrapados en la frontera entre Bolivia y Perú. Ahí veían una imagen, son miles los vehículos bloqueados ya por los conflictos. En Perú acumulan más de 20 días de espera. Muchos han quedado incluso sin provisiones y además sufren las amenazas de los manifestantes. El Consejo Nacional de Transporte ha exigido al gobierno liberar las carreteras porque ya hay problemas de desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas. Y ojo, incluso los cajeros se han quedado sin efectivo. Los peruanos ahora solo pueden sacar unos 70 euros al día. Perú continúa protestando y pidiendo la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Tampoco se han levantado los bloqueos en las carreteras, por lo que las consecuencias son cada vez mayores, hasta tal punto que los cajeros han tenido que colgar estos carteles. 300 soles, he venido anteayer, me han dado 300. No hay cómo traer, está en carretera. Está en la carretera. Prosegur no llega. No llega porque está trancado todo. Los camiones que transportan los billetes al Banco Nacional no llegan a las sucursales, por lo que... ¿Cada persona solo puede sacar 300? 300 y 3 movimientos al día puede hacer máximo. Y esto es unos 70 euros al día. Ya no solo falta dinero, sino también cajeros y personal. La huelga no está llegando transportadores de valores. Entonces, por esa situación no se está haciendo el depósito. Para atender las largas filas que se forman, un límite que se mantiene hasta nuevo aviso o al menos hasta que comiencen a desbloquear el país. Bueno, nos asomamos precisamente a este país para ver cómo está la situación con Analex Rivera, periodista para PBO Radio allí en Perú. Analex, la presidenta, ¿qué tal? Buenos días. Ha ordenado liberar las carreteras. Esto puede provocar una mayor virulencia todavía en los enfrentamientos, ¿no? ¿Qué tal, Robert? Buenos días. Sí, nosotros estamos desde Lima, Perú, como ya lo habíamos mencionado, y que, por cierto, qué gusto saludarte nuevamente, no con buenas noticias desde este punto del país, porque precisamente ayer se hablaba entonces de la liberación de carreteras, de estos bloqueos que ya se mantienen desde hace ya varias semanas en diversos puntos del país. Un tema importante, Robert, es que han empezado los desabastecimientos en algunos mercados. En otros sí se consigue la comida, porque tampoco hay que mencionar, hemos hecho incluso recorridos, pero ha estado subiendo de precio. Es la mayor preocupación de los comerciantes, que ven incluso afectadas a sus ventas. Se habla de campañas, sobre todo la campaña escolar que ya está por iniciar, también es una de las más afectadas, ya que las manifestaciones constantes que se han estado presentando se vienen desarrollando en el centro de la ciudad, y esto afecta obviamente el tema económico. Ayer se habló precisamente de la liberación de carreteras. Esto es un tema que ha empezado, hay policías heridos, continúan las protestas de este grupo de personas que exige el cierre del Congreso, de la presidenta Dina Boluarte y una asamblea constituyente. Mientras todo esto pasa, también se viene debatiendo en el Parlamento todo este tema, pero aún los congresistas no llegan a un acuerdo mientras el país continúa en manifestaciones que son constantes. Ya son 9 días de manifestaciones, vamos a decir, de las más fuertes, luego de este intento de golpe de Estado que diera el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Analex, sabemos que los principales enfrentamientos se están produciendo en el sur del país, pero también en Lima, ¿cómo está la situación de enfrentamientos, de manifestaciones en la capital, donde tú te encuentras? Precisamente era lo que comentaba, que estaba complicado, porque este grupo yo lo voy a llamar manifestantes, lo vamos a decir así, que este grupo de manifestantes generalmente empieza a tomar el centro de la ciudad en horas de la tarde, hay enfrentamientos, no hay acceso vehicular, las personas ya, digamos, se suprimen de ir al centro de Lima porque es una zona altamente peligrosa pasada las 3 de la tarde, que es cuando generalmente empieza este grupo de personas a tornarse salvajes. Si bien es cierto que todo el derecho a marchar está, digamos, establecido, están en todo su derecho, pero ya se torna violenta pasada cierta hora. Y es lo que obviamente preocupa a muchas personas, y afecta el tema económico, porque los locales deben cerrar entonces más temprano para poder cuidar también a sus empleados, cuidar sus garantías, que es lo que es importante también en este tipo de... Bueno, pues esta es la situación en Perú. Estaremos atentos el fin de semana, sobre todo a lo que ocurre con el desbloqueo de esas carreteras. Analex, muchas gracias, un placer saludarte. Muchísimas gracias, Roberto, a ti, gracias a todos por estar conectados, y toda la programación también se los vamos a llevar por PBO.
Gracias. Bueno, pues así está la situación en Perú, una situación delicada. Volvemos a hablar del tema que les estábamos comentando antes, que también preocupa, el contagio de la gripe aviar. Estamos en medio de una epidemia de gripe aviar, pero lo que no se había manifestado todavía era el contagio de aves a mamíferos, y ya se ha hecho en una granja de Galicia. Por eso preguntamos a la experta Natalia Mayomas Ferrer, que está ya con nosotros. Natalia, ahora sí nos oyes, ¿verdad? Sí, perfecto. Disculpad que antes no os oía. Natalia, ¿ya se ha determinado ya que ese contagio entre aves y mamíferos se ha producido? Exacto, sí. Realmente es un hecho que pasó en octubre del año pasado, que en una granja de bisones de Galicia pues empezó a haber una mortalidad importante en bisones. Y bueno, finalmente se determinó que había ocurrido debido a una infección con un virus aviar de alta patogenicidad, que es la misma cepa que está circulando por aves en toda Europa desde hace un par de años. Claro, hay una epidemia de gripe aviar en Europa, también creo que está afectando a Estados Unidos. Lo que no se había producido, digamos, era el contagio interespecies. ¿Esto nos expone más a los humanos también, a este virus? Sí, a ver, aquí han habido, de hecho, dos hechos importantes. Uno es que por primera vez en Europa ha habido el paso de un virus de alta patogenicidad de origen aviar a un mamífero, pero es que además a un bisón, porque sí que a otros mamíferos había habido, pero eran saltos como más puntuales, pero aquí el tema es que ya se ha transmitido entre animales dentro de la misma granja, entre mamíferos, entre bisones, ¿no? Entonces, sí, ese es un paso más, ¿no? Para ver que este virus se puede adaptar a mamíferos y se puede transmitir entre mamíferos. Entonces, es por ello que ha saltado un poco la alarma a nivel mundial, ¿no? Porque esto pues no había ocurrido antes. Claro, tenemos la pandemia por el COVID muy cerca, que además, aunque no llegue a producir los mismos efectos, pero digamos que el mecanismo es similar, ¿no?, al que podría darse en este caso. Bueno, sí, siempre es un mecanismo de este tipo, ¿no? Un virus que está en un reservorio normalmente salvaje, muchas veces en un reservorio animal, pues se produce un salto dentro del compartimento animal, a veces a animales de granja, a veces directamente a humanos o a otros mamíferos, y sí, podría ser similar a lo que ocurrió. Sí. En concreto, contra la epidemia de gripe aviar, esto, claro, está en Europa, parece que se extiende a Estados Unidos. ¿Cómo estamos en esa batalla? Es decir, ¿es algo que se puede llegar a erradicar o pasa como con otros virus que ahora ya hay que convivir con eso y eso va a estar ahí para siempre? A ver, es un virus que es complicado en el sentido de que normalmente lo que se hace es centrar mucho la lucha, evidentemente, a reducir los brotes a nivel de granjas de pollos, de patos, etcétera, a nivel europeo, de producción avícola. Claro, en el reservorio natural, en las aves salvajes, es muy difícil de controlar. Porque evidentemente claro, pues no se puede, no se puede capturar todas las aves, ni se puede. O sea que es un virus con el cual tendremos que convivir. Ya. Lo que deberíamos evitar es esta probabilidad de que el virus infecte aves o infecte otros animales y pueda realmente adaptarse a otra especie y provocar pues un problema en esa nueva especie. Natalia Mayó, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias y buenos días a vosotros también. Bueno, pues ahí está, esta nueva preocupación en esta ocasión por culpa de esa gripe aviar incontrolada. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día. Ya es viernes, ya afrontamos esta jornada con otro ánimo, ¿verdad, Wendy, Pedro? Parece que el programa se hace de otra manera, ¿eh? Pues sí, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya último programa de la semana y hoy en Ponte al Día pues queremos poner de manifiesto precisamente el descontento, la situación límite que viven muchos consumidores al sufrir pues llamadas incesantes de muchos comerciales en los que le ofrecen pues productos que no han pedido, especialmente de seguros o productos telefónicos, por la mañana, por la tarde, por la noche, incluso festivos o fines de semana. Nosotros hoy vamos a hablar precisamente de la normativa que rige
rige esta práctica. Vamos a darles algunas claves para evitar precisamente llegar a esta situación y vamos a hablarles también de la lista Robinson. Yo no sé si en casa saben de qué se trata, pero quédense con nosotros porque a muchos espectadores les puede servir de utilidad este y más asuntos. Sí, desde luego que sí. Les vamos a mostrar la deleznable imagen que ha llegado a presentar la playa del Porís, en el sureste de la isla de Tenerife. Ahí lo están viendo, nuestro mar siendo invadido por jeringuillas, cuchillas de afeitar, mascarillas, colillas, en definitiva un atentado ecológico sin justificación. Además, nosotros vamos a estar con los vecinos que desgraciadamente tienen que contemplar a través de sus ventanas esta terrible estampa. Ya saben que esto es tan solo un pequeño avance de todo lo que tenemos preparado aquí hoy en Ponte al Día, así que si quieren saber más, quédense con nosotros que arrancamos ya mismo a las 12 en punto aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Buen fin de semana, Roberto. Buen fin de semana. Hasta ahora, compañeros, y buen fin de semana, efectivamente. Bueno, hemos hablado en estos días del frío en la península, de este frío invierno en lugares como China. Claro que la situación puede ser peor, Antonio Cárdenas, puede ser mucho más peligrosa cuando a lo mejor uno no tiene los medios para defenderse o para cubrirse ante ese frío, ¿no? Claro, es lo que encontramos hoy. ¿Qué tal, Roberto? Y esto es todo lo que está pasando en Afganistán, un país del que también hemos hablado en las últimas semanas y meses, incluso por esa situación que están viviendo después de la llegada del régimen talibán, con esa crisis económica, con esa pobreza que está viviendo el país, y a esto se suma esto que estamos viendo, ese frío, esa nieve que incluso ha llegado a la capital, a Kabul. Allí se habla de que hay 160 personas en este invierno que ya han perdido la vida y hay más de 6 millones de personas que están en ese riesgo de la hambruna. Mucha preocupación por parte de la ONU ahora mismo allí, y a esto se suma que las ONG que trabajaban para librar a esas personas de la pobreza tampoco pueden trabajar en esta situación de máximo frío. 6 million people. 6 millones de personas a las puertas de la hambruna no tiene precedentes, afirma Martin Griffiths desde la ONU, consciente de que las condiciones del invierno que está viviendo Afganistán son las peores de los últimos 15 años. Los termómetros llegan a marcar 30 grados bajo cero y la población, no solo en las zonas rurales, incluso en la capital, en Kabul, no puede hacer frente a ese frío. Esta vecina Bibigul lamenta que no haya carbón, ni estufas, ni ropa de abrigo para los niños, ni tampoco dinero para comprarlos. Explica, en muchos casos hay que elegir entre comprar comida o comprar leña para esas chimeneas. Este tendero asegura que están recogiendo basura y plásticos de las calles para quemarlos y poder así calentarse. Y este profesor está más solo de lo habitual en las aulas. Cuenta que buena parte de su alumnado no está acudiendo a unas escuelas que no tienen calefacción. En las calles, azotados por el frío, cada vez son más los que se rebelan ante el Estado Islámico. Mohammad Jan denuncia que están muriendo sus vecinos y pide ayuda a la comunidad internacional. Las cifras oficiales hablan de 160 fallecidos en lo que va de invierno. A la crisis económica y a las condiciones meteorológicas se suma también la paralización desde la vuelta del régimen talibán de las labores humanitarias de algunas ONG que podrían estar ahora ayudando en esta situación. Claro, evidentemente esta situación es terrible. Aquí estamos muy lejos de tener esas temperaturas y esos problemas, pero no hay que perder el respeto tampoco a las inclemencias meteorológicas. Miren, un dato preocupante sobre los rescates de senderistas que han tenido que llevar a cabo los de servicios de emergencia aquí, Antonio, en Canarias. Sí, más de 20 en lo que llevamos del mes de enero y además en las últimas horas 2 en La Gomera, otros tantos en Tenerife. Bueno, la situación es que cuando tenemos alertas hay que hacerles caso a esas alertas, por lo menos salir de casa sabiendo lo que nos vamos a encontrar o directamente no salir de casa. Y ahora estamos en estos momentos en los que ha caído algo de agua en los montes, por ejemplo, y va a seguir cayendo durante el fin de semana, lo veremos enseguida en la previsión. Pues hay que tener mucho cuidado por esos senderos que transitamos, por no salirnos incluso de los senderos, porque puede haber, por ejemplo, en el caso del agua, pues barro o incluso elementos de naturaleza que caigan. Así que mucha precaución en las próximas horas y vamos a ver enseguida la previsión, Roberto, porque va a seguir cayendo agua. Pues mucha precaución, y a la hora, por ejemplo, oye, que alguien se pierde o se cae en un barranco y de repente el frío puede acabar con su vida. O sea que no estamos hablando de advertencias que no haya que hacer caso, hay que estar muy atentos a lo que ocurra. Y este fin de semana, además de que va a ser frío, va a llover ya desde esta tarde. Cómo se está cubriendo de azul todo este terreno del Océano Atlántico, este archipiélago que durante los próximos 3 días, bueno, hoy, mañana y pasado, está en la previsión de las próximas 72 horas, va a recibir agua prácticamente generalizada
generalizada por todas las islas, también Lanzarote y Fuerteventura. Vamos a ver la previsión para mañana sábado, Roberto, porque tenemos ese régimen de alisios. Ya el viento no va a ser tanto como a mitad de esta semana, pero sí que vemos esas lluvias generalizadas por el norte y por el este de las islas, pero también tendremos, como decía, Lanzarote y Fuerteventura, y también es posible que en las vertientes oeste y sur del resto de las islas. Temperaturas que van a bajar. Mañana sábado no vamos a pasar incluso de los 18 grados en algunos puntos de costa. El domingo situación muy parecida, con precipitaciones que van a seguir durante el fin de semana y con esas temperaturas muy bajas. Por tanto, a la gente que le decimos mucha precaución, un fin de semana invernal con precipitaciones y con fresquito aquí también en Canarias, Roberto. Efectivamente, para abrigarse y para estar tranquilito, día de invierno. Gracias, Perfecto. Antonio. Adiós. Bueno, nos vamos a ir con el Festival de la Primavera, la celebración del Año Nuevo Chino, que ya saben que dura bastantes días y que lleva nada menos que a 1.400 millones de chinos a viajar. Claro, son muchos desplazamientos y con el parón de la pandemia también muchas las ganas de visitar lugares como estos, tan bonitos que hay en la propia China. Pero el plan que se le ocurra a usted en China se le ha ocurrido también a otras 20 millones de personas, con lo cual vemos estos lugares preciosos, pero en estos días abarrotados. Aún así se puede disfrutar de su belleza. Con esto les dejamos. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.